Buen día, buen domingo y vamos a invitar a Patricio Navia, que es politólogo, que es profesor y con quien vamos a hacer, aquí veo a la Nandi, y con quien vamos a hacer nuestro programa de los domingos que estamos comenzando. Pasamos de un piloto, aquí apareció Pato, aquí lo agarro, Patricio, y hago la presentación de nuevo como corresponde. Aquí va a aparecer Paula Coco, gracias Marcus Feri. ¡Hola! Hola, ¿Qué Pato. tal, Marco? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto, qué bueno el castellano, tanta energía. Déjame introducir, como siempre, para los que están sumando, todos los domingos a las 12 del día nos vamos a reunir con el profesor Patricio Navia, que es un intelectual que publica libros, estudios, artículos, informes sobre América Latina, que tú en cuántos países de América Latina te manejas muy bien, Pato, ¿12? ¿Cuántos países sigues de América Latina? Así el De callo. los... No, sigo bien como los ocho más grandes y los otros más chicos los sigo con menos atención porque pues obviamente son más chicos y las cosas que pasan repercuten menos. Entonces, con Patricio Navia, que todos conocen, o al menos en esta familia de Instagram, los domingos a las 12 del día vamos a, hacer vamos a intentar un programa de conversación distinto, de exploración, desde la mirada liberal de Pato y la mirada progresista, donde yo me inscribo. Y este es el próximo, les anuncio, el próximo domingo vamos a hacerlo como un programa más robusto, lo vamos a transmitir por otra plataforma, pero perdón, se va a replicar en Instagram y en Facebook, con preguntas de ustedes en pantalla, un poco el mismo sistema, pero más ambicioso. Así que bienvenidos y bienvenidas, vamos a estar unos minutos juntos, y yo partiría, Pato, por dos, me parece, esta vez, trataría de contrastar nuestras estrategias y visiones políticas, porque del virus creo que mucho está dicho, y frente al miedo lo que corresponde, a mi juicio, es respirar, hacer un acto de realidad. Estamos en una tragedia, y yo lo que pediría simplemente es que el presidente de la República haga un acto de realismo. Hoy domingo hay una tragedia, que llamar a la cohesión. Yo perseveraré en mi propuesta de gobierno de cohabitación, no de unidad, que entregue los ministerios a la oposición y a la mesa de unidad social, que Beatriz Sánchez entre a vivienda, que Isque a salud, que el Jadwe entre a desarrollo social, que la mesa de unidad. Yo sería Carlos Minami a Hacienda, Insulza a Interior. Yo haría otra cosa, pensando fuera de la caja. Si quieren hablamos un poco de eso. Después les propongo Estados Unidos, a propósito, siguiendo la lógica brutalmente cierta, pero dolorosa, que propone Pato. Los países grandes influyen más. Hablemos del más influyente, las elecciones norteamericanas. Y después hablemos de política en Chile. ¿Cuáles son las proyecciones? Yo propongo, como siempre, tres temas rápidos. ¿Qué te parece, Pato? Yo mi propuesta creo que hay miedo. Frente al miedo, uno lo domestica, lo enfrenta, respira. Eso está demostrado, que respirar posterga el pánico, pero no lo puedes anular. Y enfrentar el miedo, yo creo que el lenguaje es importante, y que el jefe de Estado deberá hacer un poco el estilo de Elwin, que tanto te gusta a ti, cuando pidió perdón en los años 90, que Piñera diga mañana, hoy, perdón, domingo, no perdón, no sirve, sino que diga, mira, hay una tragedia. Nos equivocamos, que esa es la parte menos productiva. La más productiva es asumir que fracasamos y que tenemos que salir todos juntos, y que él llama a él mantenerse en su cargo de presidente, pero que entrega los ministerios. ¿Qué opinas, Pato, de esta temeraria propuesta? Sí, bueno, es una salida posible. Lo que yo siento es que en las dos últimas crisis el gobierno lo ha hecho bastante mal. A mi juicio, lo que pasó con el estallido social es que el gobierno terminó echándole acelerante al fuego, y lo que es todavía peor, terminamos con un diseño de proceso constituyente que va a producir un resultado mucho peor de lo que los más optimistas como tú creen y de lo que el país necesita. Entonces, creo que resolvió mal lo del estallido social y ahora creo que está enfrentando mal lo de la pandemia. Creo que hay algunas cosas positivas. Creo que un primer paso es transparentar la realidad, o sea, que sepamos que hay 7.000 muertos sospechosos o muertos que probablemente murieron de COVID o se sospecha que murieron por la pandemia. Es importante, es un buen paso. Para solucionar los problemas, primero tenemos que saber cuál es el problema y conocer todos los detalles. Entonces, me parece que ese paso es importante, pero pues, Chile sigue siendo uno de los países con una tasa de contagios más alta. Hacemos muchos tests, pero un porcentaje muy alto de esos tests salen positivos, o sea, se está expandiendo mucho la enfermedad, y reportar 200 muertes diarias en Chile equivale a 2.500 muertes en Brasil diarias, o equivale todavía peor a 4.000 muertes en Estados Unidos diarias, lo que significa que el problema en Chile está
es bastante grande. O sea, concuerdo contigo en que los chilenos estamos como en la sala de emergencia y no sabemos si nuestro familiar va a salir bien de ahí. Entonces, ponernos a criticar ahora al doctor, a pelearnos con el doctor, es un problema, aunque por otro lado necesitamos un doctor que sepa manejar bien la situación. De ahí es que esta propuesta de gobierno nacional tenga algo de sentido. A mí me parece que va a ser impracticable, pero sí creo que el gobierno necesita construir confianza muy rápido y poner gente que dé confianza muy rápido en cargos de importancia, porque el país está pasando por una crisis bien compleja. Feliz día a ti y a mí, nos dan, los dos somos padres, tú con Daniel, yo con la Nandi y con la Manuela. Mercuello desde Argentina dice que también es el Día del Padre en Argentina, ahora entiendo que tanto argentino mandaba saludos. Pato, déjame desarrollar mejor la propuesta, porque tú le dices, como te conozco mucho, sé leer, dices, podría ser. Yo creo que voy a ser más, desde una mirada más progresista, para decir, en este caso, sinónimo de oposición, y los liberales, me da la impresión, te voy a provocar, son más bien pro Piñera, los liberales son más bien... Hay pocos liberales de oposición en la elección del 2017, salvo tú, que fuiste de los que no votó por Piñera en primera vuelta. Pero, déjame explicar, yo creo que Piñera salió electo por 4 años, que los mandatos se cumplen, que tal como lo de Allende fue una tragedia para los chilenos y chilenas, para nuestra historia, un presidente debe terminar su mandato porque quien le dio el mandato no es un tribunal, es un pueblo. Y Piñera es democráticamente un hombre que tiene derecho a gobernar 4 años, por mérito propio. Tengo 1000 quejas que darte como adversario de él, pero le reconozco su triunfo. Una cosa es ser jefe de Estado y otra cosa es ser jefe de gobierno. Yo me estaba acordando el otro día en la rabia que tenemos todos con los 3 meses que nos tenemos que echar al bolsillo en Chile, porque partimos un poco de cero, más empobrecidos. Está el censo, Pato. No te olvides que también con el censo hubo que dejárselo pasar. Reconocido por ellos, ¿eh? Que el censo había sido un desastre. Desastre. Hacer un censo, y tú sabes bien como politólogo, hombre de la ciencia y la estadística, de que es clave un censo. Entonces, vamos al censo. Va esto, va esto. Yo creo que ya está demostrado que yo no quiero... La CACEN. La CACEN. Yo lo que digo... Ah, se me olvidó la CACEN. Se me había olvidado, mira. Lo que yo planteo, Pato, yo sería más brutal. Creo que tienen que irse los ministros, todos, y tienen que asumir la oposición al poder. El poder de los ministerios, llamémoslo de urgencia, Hacienda, Interior, Seguridad, Salud, Desarrollo Social, ya no hay condiciones para ello, no son creíbles. Fíjate que leí el otro día al ministro de Hacienda, con quien tengo un conflicto de interés porque fue un gran tipo cuando llegué a Chile, fue mi primer amigo en el recreo, Ignacio Briones. Pero Ignacio pedía perdón, diciendo, ups, me equivoqué. Yo no quiero criticar a Ignacio porque tengo un conflicto de interés. Del otro conflicto de interés tengo con Andrés Kuf, a quien quiero mucho, a su padre y a su hermana. Tengo conflictos de interés porque los conozco, pero son imperdonables en el gobierno. Creo que tienen que irse, no Andrés e Ignacio para honrar mi conflicto de interés, sino que tienen que irse el ministro, que sea el presidente Piñera. ¿Te parece muy loco que le entregue el gobierno a la oposición y se quede como reinando y no gobernando? A mí me parece que es un poco complejo tanto por las características de Piñera como por lo que le estás pidiendo hacer, ¿no? Le estás diciendo, pues, en esencia, usted va a abandonar el control, va a abdicar a favor de un gabinete compuesto por personas que no estén necesariamente en su posición. Yo te reconozco un punto con Piñera que a mí siempre me pareció complicado desde 2010 y así se lo dije personalmente, así que no me molesta comentarlo acá. Y es que creo que el gobierno de Piñera siempre gobernó con gente que se parecía mucho a él, ¿no? Piñera nunca valoró lo suficiente la diversidad. Y no me refiero a poner comunistas en el gabinete, me refiero a la diversidad de origen de la gente que piensa igual que él. O sea, Piñera creía que todos tenían que haber ido a los mismos colegios, a la Universidad Católica y haber estudiado ingeniería, y no valoraba el hecho de que la propia derecha tiene bastante más diversidad. En su primer gobierno no se abrió, y en su segundo gobierno tampoco. Una de las cosas que yo le propuse es que nombrara alcaldes como ministros en su segundo gobierno. Lo recuerdo, tuvimos una conversación a fines de 2017, comienzos de 2018. Y le digo, creo que debería poner alcaldes como ministros, porque los alcaldes conocen mucho mejor el terreno, los alcaldes tienen una relación distinta con la gente que los tecnócratas, y usted debiese combinar tecnócratas con alcaldes que conocen el terreno, debería poner más mujeres, pero Piñera no logra incorporar ese elemento de la diversidad. E insisto, no estoy diciendo de comunistas a la extrema derecha, estoy diciendo en la derecha hay mucha diversidad de posiciones y posturas,
y también de experiencias de vida. Y me parece que ese elemento de diversidad en experiencias de vida es donde Piñera se cayó con más fuerza en su primer gobierno y también en su segundo gobierno. Yo soy muy crítico de la concertación, digo, del último gobierno de Michelle Bachelet, porque me parece que tomó una dirección muy equivocada para el país. Pero me parece que Bachelet entendía un elemento que sí es importante, y ese es el de la diversidad. En el gobierno de Bachelet tú tenías gente que venía de orígenes distintos, que tenía experiencias distintas, y juntar esas cosas en el gobierno es súper importante. Entonces, leo lo que tú estás sugiriendo como una buena idea respecto a la diversidad de posiciones, respecto a la diversidad de orígenes y experiencias de vida, pero me parece que pedirle eso a Piñera es pedirle un poco peras al olmo. O sea, es poco viable como una idea que pueda ser implementada. No, yo, perdón, Pato, yo me expresé mal. No pienso pedirle nada a Piñera, hay que imponerle eso. O sea, creo que Piñera, yo en eso me corrijo, porque creo que tienes razón. Pedirle a un presidente de la República que se haga a un lado, eso no existe. En la política no existen las peticiones, se imponen. Más bien creo que la oposición debería hacer una gran fuerza para decirle, señor, retírese en su capacidad de gobernar, no en su capacidad de reinar. Usted tiene un mandato y la Constitución en el mundo entero, escrita y no escrita, siempre ha establecido que los jefes de Estado tienen dos grandes funciones que no les puedes expropiar: la política exterior y la soberanía, para decirlo muy en simple. Y todo el resto, la coyuntura, la educación, la salud, el transporte, no tienes dedos para el peón ni tienes equipos. Robo tu argumento, que es una vertiente, el tuyo, el de la homogeneidad social. Déjame saludar, para cerrar el tema Chile y la política. Nortz dice, afirma, Piñera no es liberal. ¿A tu juicio Piñera es liberal? Creo que Piñera tiene ciertos elementos de liberalismo económico, pero no en otras dimensiones del liberalismo. O sea, a Piñera fue el día del liberalismo económico fue a clase, pero el día del liberalismo social y otras cosas no fue a clase. Ahora, lo de imponer me parece que podría ser si tú tuvieras una oposición que entiende de qué se trata esto. Me parece que la oposición en Chile también ha sido muy, muy irresponsable. O sea, no estás con líderes en la oposición que sean capaces de crear gobierno de unidad. Los líderes de la oposición parecen más interesados en querer sacrificar a Piñera, como en estas culturas, en estas civilizaciones más prehistóricas, si quieres, que lo que hacían era matar el chivo expiatorio para tratar de que así los dioses no estuvieran tan enojados y las cosas mejoraran un poco. O sea, creo que lo que la oposición quiere es simplemente matar a Piñera, sacarlo de ahí para ver si las cosas ahí mejoran. No están pensando tampoco en cómo gobernar con la derecha. De hecho, la oposición está tan dividida, ese es tu sector, que se pelea muchísimo entre ustedes mismos. Entonces, tú estás diciendo imponer. Ok, te lo aceptaría si tuviéramos una oposición que sea capaz de ponerse de acuerdo entre ustedes. Ustedes no están siendo capaces de ponerse de acuerdo por el bien del país. Eso también es una crítica que creo que hay que reconocer. Yo comparto eso. Creo que a Piñera hay que imponerle, para ser preciso, no un gobierno de unidad nacional, ¿eh? Él se queda con su mandato soberano y entrega la capacidad de gobernar, no de reinar. Un concepto francés que me tocó por mi vivencia, se llama cohabitar, que no es lo mismo que la unidad, es cohabitar. No compartes visiones, simplemente la finalidad es salvar Chile, entre comillas, y compartes el territorio, el poder. Dice, aquí me toca a mí, aquí te toca a ti, punto. Creo que con el estallido social, más esto, Piñera ya demostró no ser capaz de resolver esos problemas. Dice aquí Constanza Jesús, nos confirma, el censo, de ser chilena, fue una vergüenza intergaláctica. Gabriela Pegrano, que es una gran amiga, dice, este sí es un espacio de debate, no los que muestran por TV, etcétera, etcétera. Pasemos a Estados Unidos, Pato, si te parece. Yo no soy ningún experto de Estados Unidos, me fascina la política norteamericana, me parece que tiene estas dos cosas extrañas. Por un lado, una capacidad de ser feroces desde el periodismo, del humor político, desde los mismos adversarios, son capaces de ser brutales en la contradicción. Y al mismo tiempo, un sistema electoral que, aunque sea el convenido, convengamos que es, perdón la redundancia, acordemos que es al menos defectuoso. Esta idea de los grandes electores que son capaces, creo que ya vamos 2 presidentes electos con minoría de votos. O sea, gobernaron Bush y Trump con menos votos que el adversario. Regla básica de la democracia occidental, el que más votos tiene gana. Más votos, sufragio universal. Yo quisiera preguntarte cómo ves la elección norteamericana. Te mandé por WhatsApp una encuesta reciente que demuestra que en un sinnúmero de estados la diferencia oscila entre 12
8 puntos. O sea, es muy robusta la distancia, muy por sobre el margen de error de Biden. Si no me equivoco, las encuestas norteamericanas han tenido menos errores que otros países. Corrígeme tú, que eres un experto en política norteamericana. Bueno, esta es mi novena elección que voy a seguir en Estados Unidos ya como residente de Estados Unidos, así que he visto bastantes elecciones en Estados Unidos. La primera fue la del 88, cuando ganó George Bush padre, después de Reagan. Yo llegué a Estados Unidos a vivir cuando Reagan era presidente todavía, tenía 17 años. Entonces, digo, lo he seguido, lo conozco mucho. En 2016 se equivocaron algunas encuestas porque el problema en Estados Unidos es que el voto, las encuestas a voto nacional lo hacen bien, pero el voto nacional no importa tanto, lo importante es la votación por estados para el colegio electoral. Y en algunos estados las encuestas lo hicieron bastante mal, en otros lo hicieron bastante mejor, y por lo tanto no predijeron bien que en esos estados iba a ganar Trump, y al final Hillary Clinton ganó el voto popular y Trump ganó el voto en el colegio electoral. Ahora tenemos un problema más o menos parecido. En muchos estados las encuestas son muy confiables, muy buenas, pero en otros estados no lo son tanto, y la mala suerte es que esos estados son los estados que están más en disputa. Entonces las encuestas nacionales muestran a Biden arriba, pero las encuestas por estado todavía no. Adicionalmente, la campaña está recién empezando. Anoche Trump hizo un discurso en Tulsa, Oklahoma, y fue un discurso bastante agresivo, bastante peleador. El lugar no estaba lleno, estaba como 50% lleno, o sea, fue una decepción para Trump, pero mostró que un 50% de la gente, como 10.000, 12.000 personas, llegaron igual, y muchos de ellos sin mascarillas, o sea, violando todas las reglas, todas las normas que se exigen, que se piden en otros lugares, no en este en particular. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el coronavirus en ese lugar y toda la gente que fue ahí. De hecho, ayer ya identificaron a 6 trabajadores de la campaña con coronavirus positivo que estaban trabajando ahí, o sea, esto podría ser un problema. Pero Trump lo que hizo anoche fue polarizar todavía más su discurso, ¿no? Y planteó lo que te había comentado hace un par de semanas, y es que él quiere ser el presidente de la ley y el orden. Y los demócratas, y particularmente Joe Biden, lo está presentando como un presidente débil, que no se atreve a imponer la ley y el orden. Y es más, está tratando de arrastrar a Biden al barro, ¿no? Está diciendo, mira, Biden ha apoyado a senadores que eran racistas, senadores que fueron miembros del Ku Klux Klan, y Biden, que lleva 47 años en el Senado en Estados Unidos, Senado y la vicepresidencia, habla de un montón de cosas, pero ¿qué hizo él que ya lleva 47 años ahí? O sea, lo que está haciendo Trump se está planteando él como el candidato de la ley y el orden, y presentando a Biden como el candidato del sistema. O sea, un presidente que está haciendo candidaturas contra el sistema. Eso ya lo hemos visto en América Latina en hartos lugares, ¿no? Los presidentes que van contra el sistema, pese a que ellos son presidentes que pelean contra lo que denominaríamos la vieja república, ¿no? Y llegan ellos y tratan de instaurar la nueva república. Pero ese discurso de yo soy el presidente de la ley y orden, y ese discurso de vamos a recuperarnos porque Estados Unidos es grande y la recuperación económica se va a venir rápido, es el discurso que Trump espera le permita ganar la elección en noviembre. Y yo no descartaría una posible victoria de Trump. O sea, creo que Trump ahora va detrás, las encuestas muestran que va detrás de Biden, pero para nada esto es una carrera corrida. Trump puede ganar precisamente porque está con un mensaje que le llega a mucha gente, un mensaje de Estados Unidos era mejor, Washington está todo mal, y yo, Donald Trump, soy el candidato que en realidad va contra Washington y contra el establishment. Patricio y yo hemos estado en distintos países hablando de esto, pero además debatiendo en seminarios sobre las elecciones de varios países. Y Patricio sabe que mi definición de elección es quién ocupa el cambio. Yo me atrevería a decir que va a ganar Trump. Por una razón muy simple, si sigo tu lógica y si Trump está parapetado en simplemente mostrarlo como débil y el otro está diciendo tú eres la continuidad, yo soy el cambio, gana Trump. Sí, bueno, pero eso también no pone la atención en cómo lo va a hacer Joe Biden, ¿no? Y creo que para Biden la disyuntiva no es una disyuntiva fácil. Biden quiere ser el candidato moderado, del cambio moderado, de decir vamos a mantener todo lo bueno y vamos a cambiar todo lo malo, y todo lo malo en realidad es el estilo, el racismo de Trump y su preocupación por ayudar a los que más tienen y no a los que menos tienen. Pero Biden a su vez se enfrenta a algo, y aquí probablemente
Ahí puedes también, podemos hablar un poco de cómo eso llega a Chile. Biden enfrenta la disyuntiva de correrse hacia la izquierda o irse hacia el centro, que no es una disyuntiva trivial. La izquierda, particularmente después del pequeño estallido social o por la violencia policíaca en Estados Unidos, está pidiendo cosas que son un poco radicales, ¿no? Conceptualmente, está diciendo defund the police, quítenle el financiamiento a la policía. No está diciendo el concepto es quitarle el financiamiento, ¿no? En la práctica, algunos, los más radicales, dicen no necesitamos policía y otros dicen no, tenemos que quitarle un poco el presupuesto, tenemos que reducir la autonomía de la policía. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la policía tiene un presupuesto de 7.000 millones de dólares al año. Es un montón de plata. Y las propuestas de cambio están diciendo quitémosle 1.000 millones de dólares para dedicarlo a trabajo con la comunidad, a mejorar las relaciones con la comunidad y no tanto a represión o ese tipo de cosas. Hay todo un debate, pero la disyuntiva para Trump, y me parece eso, perdón, para Biden, me parece eso muy importante, es si Biden se corre mucho a la izquierda, si Biden se dedica demasiado a satisfacer a la izquierda, va a terminar alienando a muchos votantes de centro, a muchos votantes moderados que quieren cambio, pero tampoco quieren una revolución. Y creo que esa es la gran disyuntiva para Biden. Trump puede ganar la elección si Biden se corre mucho a la izquierda. Si Biden, en cambio, dice, no, yo soy un presidente moderado de centro, voy a incorporar a la izquierda, pero yo soy un tipo moderado, de cambio razonable, que he estado aquí 47 años, que tengo la experiencia para manejar esto, entonces Biden tiene una buena chance de ganar. Pero si se radicaliza, pues Trump sí puede ganar la elección. Y creo que esa es una lección también para todas las izquierdas en todas partes del mundo. Claro, yo mi matriz, por decirlo ciúticamente, de análisis más unidimensional. Yo sigo creyendo que izquierda-derecha, yo conozco mucho algunos de tus textos, esta idea de dónde se ubican los pueblos, etcétera, creo que sigue siendo que la pregunta es quién va a aparecer con más cambios. Si Biden lo envejece mucho, si Trump envejece a Biden y le logra endosar esta idea de los 47 años de continuismo, y en el fondo en esos 47 años está la crisis del 2008, está la humillación y el aumento de la desigualdad en Estados Unidos, etc. Creo que a mi juicio Trump sigue siendo la figura más atractiva del punto de vista del cambio y controla la agenda por lo demás, que me parece otro tema clave en las campañas, quién controla la energía de la campaña. Claramente hoy día la lleva Trump, la energía, con su estrategia de impactar todos los días, sea vía Twitter o vía declaración o vía incluso el acto. El acto hoy día ocupa las noticias el día completo y yo agregaría algo, el acto, yo sé que no es para ti este mensaje, pero creo que mucha gente hoy día escribía que mira el fracaso del acto. Evo Morales también tenía problemas de convocatoria, Humala también. O sea, las convocatorias masivas ya hace muchos años que han demostrado no ser vinculantes. O sea, puedes tener un candidato con 5.000 personas en la calle que saca 51% de los votos. No hay evidencia de que la masividad de las calles tenga correlato electoral. Probablemente Bernie Sanders llenaría estadios. Claramente, te lo escuché a ti, Bernie era el 30% de la primaria. Era probablemente con el activismo más sólido. Déjame leer comentarios. Alguien me pregunta de vuelta, Nords me dice, ¿tú crees que Bachelet habría aceptado irse? Como haciendo un paralelo entre la actividad de que se vaya Piñera a sus cuarteles presidenciales y deje el gobierno. Y Miguel dice que Piñera no sabe liderar. Después Michito dice, retroceden los mensajes, yo creo que Piñera es muy bueno del lado económico, pero le faltó ser más fuerte y autoritario en el estallido. Ahora no defiende ni su propio equipo. Yo respecto a eso, Michito, simplemente una regresión, pues estábamos hablando de Estados Unidos, creo que efectivamente por eso Piñera saca a los militares a la calle, sin parar, para mostrar una capacidad de autoridad, que es lo que a mi juicio está discutiéndose también en Estados Unidos. Rodrigo dice, hola, lo que propones Marcos va en contra de lo que votaron por él y por tanto va en contra de lo que reconoce, es decir, que es el presidente 4 años. No entiendo mucho, pero aquí dice Carlos Salvat Álvarez, me dice, Marco está pidiendo que el presidente Piñera entregue el poder ejecutivo a la oposición. Sí, eso propongo. Que se deje que entregue los ministerios a la oposición, un acuerdo de cohabitación política frente a una crisis, porque hay más de 7.000 muertos. Me parece razón suficiente para que entregue el poder, pero se mantenga como presidente. No es una Déjame
hacer Dale. un punto de vista, ¿eh? Porque obviamente hay un argumento, Piñera ganó la elección y eso pues, es incuestionable, pero también es cierto que en primera vuelta una mayoría de los chilenos le dio mayoría a la oposición en el Congreso. Entonces el mandato de los chilenos no es solo que Piñera haya ganado la elección, el Bueno, mandato de los chilenos es que la oposición iba a tener mayoría en el Congreso. Entonces Piñera y la oposición estaban obligados a ponerse de acuerdo y me da la impresión de que ahí hubo problemas en ambas partes, ¿no? Por un lado, Piñera quiso imponer su voluntad diciendo yo gané la elección presidencial y por otro la oposición dijo sí, pero nosotros ganamos la elección legislativa, así que nosotros decidimos qué leyes pasan. Y en vez de ponerse de acuerdo, me parece que lo que pasó fue que los dos se parapetaron en posiciones muy duras, la oposición y Piñera, y al final no logramos avanzar. Entonces, de nuevo, entiendo que en abstracto tu argumento pueda tener mucho sentido, pero en la práctica, aquí los pecados, la responsabilidad está en ambas partes, no está tanto en Piñera, que no entendió que la oposición era mayoría en el Congreso, pero también está en la oposición, que no entendió que Piñera había ganado la presidencial. Y no hubo voluntad para ponerse de acuerdo en ninguno de los dos lados. Entonces, eh, entiendo que tú desde la oposición estés diciendo esto, pero me parece que también corresponde un mea culpa de la oposición de decir nosotros tampoco estuvimos dispuestos a conversar y a negociar con Piñera. yo estoy completamente de acuerdo. Creo que sí, el análisis omite algo, y es que tuvo lo que se llama el estallido social. O sea, había una decisión social mayoritaria de los chilenos de no conversar con Piñera, que se fuera. O sea, no es que la oposición no haya conversado, es que la sociedad claramente No, pero cambió. ahí la oposición cometió un error, me parece, porque los chilenos sí votaron por Piñera para presidente, entonces que haya gente que salga a la calle y diga queremos que Piñera se vaya, aun si las encuestas lo dicen, pues no, la democracia no funciona así, no funciona que cuando tú te enojas esto se acabó, hay un contrato y el contrato hay que respetarlo por ambas partes, entonces me parece que esto de decir que Piñera se vaya tomaba también un poco esto a la liviana. Evidentemente hay situaciones de crisis, yo también creía que Piñera en un momento ya se tenía que ir porque la situación era insostenible por sus propios errores y por lo que hacía la oposición. Pero uno no puede llegar de buenas a primeras a decir esto no me gustó, que se vaya. Después de todo, hubo una votación y la voluntad popular es que Piñera fuera presidente. Esa misma voluntad popular le dio mayoría en el Congreso a la oposición y por lo tanto la obligación de ambos era ponerse de acuerdo. Claro, yo en términos más demagógicos te diría, sí, Pato, pero cuando hay muertos de por medio y una policía, llamémoslo, va a ser elegante, para un punto de encuentro, se descontroló la situación de seguridad nacional. O sea, hubo de verdad un problema grueso de convivencia durante 6 meses. Ahora estás en una pandemia y hay mentiras más, mentiras menos, defectos compartidos o no. El hecho es que yo creo que hay una tragedia de que hoy día se te descontroló el virus. No tienes. Y la confianza, y tú sabes mucho más que yo, como cientista político, la confianza es el elemento común de todos los éxitos y los fracasos. Se rompe la confianza en la economía, se rompe la confianza en las instituciones, no hay cómo salir adelante. Y a veces los liderazgos carismáticos subsidian la falta de confianza institucional. Un líder carismático dice, mire, confíen en él, pero no en las instituciones, pero avancemos. Acá está el peor de los mundos. Desconfianza institucional, desconfianza en el liderazgo y crisis económica. ¿Cuál es la solución? Pensando fuera de la caja en términos norteamericanos. Busquemos una solución. Yo creo que la convivencia no sirve, los acuerdos son insuficientes, clase política desprestigiada, tiene que hacer algo fuerte para un problema que creo, responsablemente, entraste en una tragedia en Chile. Estás en una tragedia, se te descontroló un virus que tiene esta capacidad feroz de contagiar a la velocidad del rayo y de ser asesino. Y como hay 7.000 muertos, que es una cifra demencial, visto lo que ellos mismos habían pronosticado, creo que lo prudente hoy día, lo responsable, lo republicano, es que el presidente siga siendo presidente, pero que se vaya el gobierno. A mí me parece eso, estoy de acuerdo contigo, sin ponerlo, no pedirlo es absurdo. Piñera no lo va a hacer nunca. Pero la oposición, y estoy de acuerdo también, tenemos nosotros, nuestra familia política, la oposición, los opositores, unirnos y decirle, te proponemos ese acuerdo, y que el peso del problema quede de nuevo en él. Él tomará la decisión. O él quiere cuidar que sus ministros de derecha sigan siendo ministros, o cuida a Chile, porque la oposición tiene una capacidad enorme de bloqueo, como ya está demostrado, tanto en el Congreso como en la calle. Digo oposición en términos amplios, ¿no?
Sí, hay algo de eso. Ahora, concuerdo contigo en que el carisma es súper importante y por eso el populismo es como el colesterol, ¿no? Hay un populismo bueno y también hay un populismo malo. Entonces, o populismo es como tomar alcohol. Hay una cierta cantidad de populismo que incluso te ayuda o te hace ponerte un poco más feliz, pero si se te pasa la mano, entonces caemos en esta pendiente resbaladiza, que es lo que le ha pasado a América Latina. Entonces, desde esa perspectiva, sí estoy de acuerdo contigo, pero claro, obviamente el riesgo es la pendiente, esta pendiente resbaladiza de que si ocurre eso con Piñera, pues entonces el próximo presidente va a tener la misma amenaza encima de que puedes sacarlo o al menos inhabilitarlo sacando suficiente cantidad de gente a la calle. Me parece que eso no es una solución en el mediano y largo plazo. Estoy de acuerdo en que esto es una tragedia, o sea, la cantidad de muertos que hay en Chile es algo que debiese llevarnos más allá de seguir esta pelea entre izquierda y derecha y decir tenemos que hacer algo, pues se está muriendo un montón de gente, o sea, son 7.000 muertos, si de nuevo lo multiplica respecto a la población del país en Estados Unidos, esto sería el equivalente a 140.000 muertos, que es todavía un poquito menos de lo que reportan en Estados Unidos. Supongamos que Estados Unidos está subreportando y allá el reporte es local, entonces algunos lugares pueden subreportar, otros pueden sobrereportar, en fin, pero la cantidad de muertos que tenemos en Chile es altísimo y por lo tanto debiésemos tener una solución relativamente concreta. Lo que sí siento, y digo, todo el mundo culpa a Piñera y a mí me parece comprensible porque es el Ejecutivo y Piñera ha cometido un montón de errores, pero también hay una responsabilidad de la oposición y me parece que lo que tú estabas planteando, la oposición aparece como los buenos que vienen a salvar esto cuando en realidad también han sido parte del problema. Estoy completamente de acuerdo. Déjame que antes que pasemos al tercer tema, Mercuello de Buenos Aires pone Latinoamérica, ha girado un poco a la derecha, no hacia Argentina, miren Brasil, Bolivia y Chile. Quizás podría analizarse el contexto actual de Chile, de la región. Piñera es pésimo presidente, dice Mari Carmen. Malo, malo, pero susto que gobierne la oposición, un poco la línea de Pato. La oposición quiere sacrificar a Piñera, dice Erri. Para ellos gobernar de la misma manera, pero disfrazada de conciencia social, no tenemos un líder en que confiar el bienestar de los chilenos, ¿de acuerdo? Piñera era el mal menor, no nos olvidemos de eso. Interesante lo de Norz, que ha estado con buenas opiniones también. Estoy de acuerdo, efectivamente, era respecto de Guillé. Consulta para Patricio, antes de que pasemos al tercer tema. ¿Qué opinión tienen del sector privado en la pandemia en Estados Unidos y cómo lo comparan con el sector privado chileno? Buena pregunta. Gracias, Rodrigo. Para Pato. Pues obviamente Estados Unidos es un país con más recursos, pero también es un país donde hay en muchas dimensiones mayor preocupación social. O sea, la cantidad de test diarios que se hacen en Estados Unidos, en 3 meses Estados Unidos cree que lleva ya 30 millones de tests a distintas personas. Y lo que a mí me llegó el correo, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, es que ahora si uno quiere empezar a volver a la oficina, pues puede hacerlo, pero van a empezar a hacer test diarios y uno tiene que pasar por el lugar donde van a hacer test que los están informando para ver si está bien o está mal. O sea, te van a empezar a hacer test diarios si estás yendo a trabajar. O sea, las empresas están diciendo, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es comprometernos con la salud de nuestros empleados, porque después de todo, si algunos de los empleados se contagian en el trabajo cuando vengan a trabajar, igual y nos van a terminar demandando a nosotros. O sea, hay una estructura legal que hace que las empresas también sean un poco más responsables. Lo que vimos en Chile es que un montón de empresas están, no todas, insisto, hay muchas empresas que están haciendo las cosas bastante bien y son bastante responsables dados los recursos que tenemos, pero hay otras empresas que insisten en que la gente vaya a trabajar cuando no es tan necesario hacerlo, o insisten en que la gente vaya físicamente a trabajar, o quieren que trabaje desde las casas, pero no les entregan los equipos, los aparatos, las cosas que necesitan en los casos que pueden trabajar desde la casa. Entonces, me da la impresión de que Chile está globalizado en algunas dimensiones y tenemos algunas empresas que lo hacen muy bien, con buenas prácticas, y otras empresas siguen un poco en el subdesarrollo. Hace unos días un economista decía que los más desarrollados en Chile viven como en un país OECD y los menos desarrollados viven como en un país del Sahara, de África subsahariana. Y me parece que pasa exactamente lo mismo en las prácticas empresariales. O sea, tenemos algunas empresas que tienen prácticas al más alto estándar OECD y otras empresas que creen que estamos todavía en lógica de plantación o de
oficinas salitreras de comienzos del siglo XX. O sea, algunas empresas podrían ser la cantata Santa María y otras empresas son ultramodernas como en Suecia. Y creo que la desigualdad ahí hace que sea difícil hacer una evaluación de las empresas en Chile, porque al final tenemos tanta desigualdad en las empresas como en otras dimensiones del país. Vamos a ir al tercer tema para cerrar el programa de hoy. Es Chile. Yo quisiera hacer dos introducciones muy breves. Yo creo que en Chile hay mucho miedo y que frente al miedo, ya lo dije, siempre está demostrado que la respiración es fundamental. Eso parece como son manuales de ayuda, pero lo creo. Y lo segundo sí creo que es fundamental cuando uno habla de frente al miedo, es que comunique de manera, a mi juicio, serena, con lenguaje y con ideas, que es lo que creo que la televisión chilena no está haciendo, que está produciendo dos cosas muy delicadas. Produce algo ansioso, de ansiedad, ansiógeno. Tú ves televisión y ya en ninguna parte hay un punto de vista original. Miren Netflix, para los privilegiados hay una cosa que se llama En pocas palabras, que explican en 15 minutos un conjunto de puntos de vista. No lo he visto nunca en televisión chilena. Que te expliquen con elementos de lenguaje, con archivos, que le den contexto. Entonces creo que un poco, con todo probablemente mucha insuficiencia, Patricio y yo nos hemos propuesto hacer un programa de conversación para, a mi juicio, no aumentar la ansiedad, sino que preparar el futuro en el sentido de dar elementos, probablemente siempre sesgados, porque los dos somos sesgados, pero tratar de hacerlo con la mayor buena fe posible. Parto por el tema de Chile. Hablemos de política en Chile. Ya lo hicimos a través de la propuesta que te planteé, y está claro tu crítica a la oposición, yo tengo la crítica a Piñera, en eso tenemos puntos de encuentro finalmente, creo. ¿Qué va a pasar ahora? Vienen 16 o 15 elecciones en 7 fechas. Este país está en medio de la tragedia y hay plebiscito en octubre, por ahora, y de ahí se detonan las elecciones más importantes de los últimos 200 años, de dos tipos, las inéditas. Estas sí que son nuevas. Gobernadores, nunca en la historia de Chile, y constituyente, nunca en la historia de Chile. Lleno de letra chica, en lo constituyente con la misma materia electoral que el Congreso, los gobernadores con un delegado presidencial al lado, o sea, lleno de limitaciones, pero finalmente el pueblo va a elegir a dos figuras. ¿Te parece a ti sensato, en medio de esta tragedia, hablar de eso, o te parece que lo que corresponde es simplemente decir, mire, pastelero tus pasteles, salgamos de la tragedia y posterguemos todas las elecciones, incluso si hace falta, posterguemos las elecciones, incluso de alcaldes? Yo lo veo así, es como si, imagínate que las elecciones fueran, estas elecciones, el plebiscito de octubre en realidad fuera un matrimonio en octubre, y ahora en mayo y junio tenemos un familiar, al papá, en cuidados intensivos por un potencial cáncer. Pues la posibilidad de que el matrimonio lo tengamos que retrasar o hacerlo de forma distinta o hacerlo después, la boda, digo, está ahí, pero ponernos a discutir eso ahora no tiene mucho sentido. Creo que lo que tenemos que hacer es terminar el mes de junio y el mes de julio, ver cómo va la situación. Si las cosas funcionan bien, esto va a ir de bajada y por lo tanto vamos a tener una mejor primavera con más expectativas y podemos retomar este proceso. Si las cosas no están bien, pues entonces ya a fines de agosto tendremos que decidir que tenemos que retrasar esto y reprogramarlo. En general creo que eso puede ser una oportunidad. Mi principal objeción al proceso constituyente, al proceso, es que vamos a tener la elección de la Asamblea Constituyente y el funcionamiento de esa convención constituyente a la par de la elección presidencial. Y eso es una pésima idea, es muy, muy malo. Porque los candidatos presidenciales, tú has sido candidato, los momentos de ser candidato presidencial es que uno se entusiasma con las promesas, ¿no? Las candidaturas presidenciales son parecidos al momento que uno está tratando de seducir a la persona que uno quiere sea su pareja. Entonces uno a veces promete cositas que son de más, porque pues, lo que quieres es convencer y seducir. Y eso es lo que ocurre en una campaña presidencial, pero si estás en ese momento dibujando también o redactando también el contrato para el futuro de Chile, vas a terminar con un contrato que va a ser imposible de cumplir. Cuando uno está pidiéndole a alguien que sea su pareja, comprometiéndose con esa persona, hace promesas más allá de la capacidad que tiene de cumplirlas. De hecho, lo que hacemos es presentar el mejor escenario posible y prometer respecto a ese mejor escenario posible. Pero la vida no siempre es el mejor escenario posible y hay que prepararse para el peor escenario posible, y para eso son las constituciones. Las constituciones son para los peores escenarios, no para los mejores escenarios. Entonces, juntar la campaña presidencial, que es el momento del mejor escenario posible, con redactar una nueva constitución me parece una pésima idea, pero para allá vamos encaminados como país. Más aún cuando el árbitro, que es Sebastián Piñera, está completamente en contra.
todos los procesos constituyentes se han hecho con los presidentes árbitros más o menos a favor. Esto con un presidente claramente en contra que va a votar rechazo respecto de eso, que además eso agrega una dificultad adicional. Dos mensajes, pregunta que quiero responder también y con Pato, contrastar desde la visión liberal progresista, ¿quién gana la elección presidencial próxima? Y Michito pone, me encanta este programa, somos un montón de usuarios con diferentes posturas y podemos debatir libremente sin llegar a los insultos. Es exactamente la idea que tuvimos con Pato. Los dos tenemos distintas familias sociales, políticas, y quisimos cruzar nuestros mundos para contrastar. Mercuello dice, concuerdo con Pato, Piñera fue elegido legítimamente, el problema es social, el problema es el pueblo. En Argentina nos pasó con Macri. La propuesta no es mala, dice, la de mía, supongo, el problema es el piso, dice Benjamín, el piso de vidrio que le quedarían a posibles gobiernos de izquierda en el futuro, cierto, lo que dice Pato, la derecha cuando presiona, presiona. Cabal terminó con Michelle Bachelet. Muy buen punto. Excelente programa, Marco y Pato. Debate sano, profundo e interesante, se agradece. Gracias, bendito. Yo parto respondiendo la pregunta y a riesgo de equivocarme completo. ¿Quién gana la próxima elección? Yo estoy convencido que la gana la oposición. Por mi matriz primitiva, unidimensional, sin sofisticación de que las elecciones son sobre el cambio, y estoy seguro que los chilenos mayoritariamente, con un liderazgo mínimamente carismático, mínimamente preparado, que sepa interpretar las clases medias moderadas, pero también con identidad progresista, que proponga un camino diametralmente opuesto al de Piñera, vale decir, empático, en equipo, inclusivo, a favor de un debate democrático permanente. Estoy convencido que eso te alcanza, a mi juicio, porque va a ser tan grave la crisis social que va a necesitar un gran protector. Y eso es lo contrario, a mi juicio, de la derecha que cree en la fuerza del crecimiento, del emprendimiento, en la fuerza de la autoridad, y eso es lo que hemos tenido, a mi juicio, nos ha tenido viviendo una crisis social que se pudo haber evitado hace años, con más gasto social, más derechos, y a su vez una tragedia como la hablamos. Yo pronostico eso, a ver si Pato se atreve, falta mucho. Yo me estoy contradiciendo, que reconozco que en Estados Unidos la pregunta no se puede responder, la campaña está recién partiendo. La pregunta es para los dos. ¿Quién gana la próxima elección en Chile? Yo creo que la próxima y todas las elecciones presidenciales futuras siempre las ganan los candidatos que logran salir desde su base, tener una identidad clara en su base de izquierda, de centro, de derecha, pero desde ahí construir un mensaje que sea mucho más amplio que el mensaje a su base. Tiene que ser un mensaje de optimismo y cambio, pero en particular un mensaje de cambio sin perder lo que uno ya tiene. O sea, la gente quiere aspirar a más, quiere un país mejor, pero no quiere un país que lo vaya a cambiar todo tan radicalmente. Entonces, esta idea del 64, de la revolución en libertad, o del 70, de la vía chilena al socialismo, o de la alegría ya viene, siempre termina siendo el mensaje ganador. Pero para ese mensaje ganador, los candidatos tienen que tener una identidad, la gente tiene que saber cuáles son los valores y los principios de ese candidato. Por eso depende mucho también de quién es el candidato. Si un candidato les quiere caer bien a todos, no logra presentar cuál es su identidad. El candidato lo que tiene que decir, mira, este es el lugar de donde yo vengo, esta es la forma en la que veo el mundo, pero también soy capaz de incorporar otras cosas, de sumar más gente, porque después de todo quiero y debo ser el presidente de todos los chilenos. Y esa necesidad de promover inclusión es lo que hace que los candidatos se hagan más atractivos y puedan ganar la elección. Este es el Piñera de 2009, que tú competiste con él esa vez, que tenía en su spot una pareja gay, ¿no? Y la pareja gay como que no le creía mucho a Piñera. Y me parece que ese spot funcionaba muy bien, porque era como una pareja gay que tampoco confiaba mucho, pero estaba dispuesta a sentarse a conversar con Piñera. Eso es lo que los chilenos quieren. No quieren pensar, no quieren que tú les digas lo que ellos quieren escuchar. Los chilenos y todos los electores siempre quieren que tú les digas lo que piensas y también que los incorpores, que los sientes a esta mesa para conversar y para negociar. Los candidatos que logren hacer eso, partir desde su base y alcanzar a atraer a los votantes, al votante mediano, al votante más moderado, son los que terminan ganando la elección en 2021, en 2025, 2029, siempre. Yo agregaría que el 2009, entre paréntesis, ganó el cambio, que era imposible que Frey ganara, a mi juicio, aunque fue por poco, era muy difícil porque Frey se negaba a hacer el equivalente en términos identitarios como lo que hizo con el spot gay que hizo Piñera, que ahí empujó de una evidencia de que él era el cambio y el dispuesto a eso. Oye, está lleno de mensajes, está hablando Sebastián Piñera, en directo ahora aparece, está lleno de mensajes y muchos comentarios.
Vamos a cerrar acá porque creemos que de lo bueno poco. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a hacer este mismo programa con Patricio, pero con una plataforma mucho más amable para poder leer mejor sus comentarios y la vamos a transmitir al mismo tiempo en Facebook e Instagram, porque yo soy mucho más fuerte en Facebook que en Instagram porque soy más viejo y aquí estoy tratando de dialogar con otros públicos y nos felicitan mucho con este programa. Gracias, porque la idea era esta, era conversar un domingo en la mañana, como dicen los animadores, con un café, con un vaso, con lo que quieran, pero una actitud corporal y anímica distinta. A mi juicio, como hay mucho miedo, yo mismo he tenido momentos de miedo y de ansiedad, me doy cuenta que la conversación fija las posiciones, fija la angustia, la minora, no la desaparece. Un gran abrazo, gracias querido Pato, muy buena contradicciones expresamos y seguimos debatiendo. Voy a subir este video al Instagram para que la podamos seguir comentando y gracias por tantas felicitaciones, pero el mérito es de ustedes de hacerlo como lo dijo alguien por ahí, marcar nuestras diferencias con respeto. Un abrazo en este programa Liberal versus Progresista. Vale, chao. Chao Pato, cuídate, un abrazo grande, nos vemos pronto. Chao. Aquí tengo que sacarlo yo y aquí me voy.